And that's how we know it's plan of God for our life, Ya, because He's promised us. Entonces nosotros sabemos que es el plan de Dios para nuestras vidas, porque eso está hablando en su palabra, porque ahí están sus promesas. So He's told us we're new creatures in Christ. Entonces Él nos ha dicho que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. But until we take time to say it, Pero tenemos que tomar tiempo para confesarlo. Or meditate means to confess. Ahora, meditarlo es el confesar. Meditate means to say it over and over to yourself. Meditar es decirnos una y otra vez. Meditate. Ahora, meditar. It's not like they do in other countries where they close their eyes and they hum. That's not meditation. Ya, como en otros lugares que se ha visto cuando personas dicen, voy a meditar, y cierra tus ojos y empieza, crees que estás meditando. No, eso no es meditar. That's not meditation according to the Word of God. Eso no es la meditación de acuerdo a la palabra de Dios. Meditation is saying the Word of God over and over to yourself. La meditación es decir la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So we're been talking about in Christ realities. Entonces estamos hablando acerca de la realidad en Cristo. And talking about how to apply it to our life. Entonces estamos hablando de cómo aplicar, ¿no?, la palabra de Dios en nuestras vidas. Because if we hear it and don't apply it, it's not going to produce any fruit in our life. Ya, porque si nosotros aquí, por ejemplo, no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, no va a producir fruto. If we hear it, si nosotros escuchamos, but do not apply pero no lo aplicamos, it would not produce any entonces fruit. no va a producir fruto. De eso estábamos hablando. Because many people hear it, but they don't apply it to their life. Porque mucha gente escucha y buenos mensajes, ¿verdad? Pero no lo aplican en sus vidas. We get to where all we want is something new all the time. Entonces, lo que nosotros estamos siempre tratando de escuchar algo nuevo, ¿no? De escuchar algo nuevo, nada más. But that's not going to produce fruit. Pero eso es lo que no va a producir fruto. You need the Word of God. Tú necesitas la palabra de Dios to change you. Para que te cambie. Change your actions. Cambiar, ¿qué? Tus acciones. Change what you say. Cambiar qué es lo que hablas, lo que dices. What you do. ¿Qué es lo que haces? How do you act at work? ¿Cómo actúas tú en la palabra? ¿Cómo actúas en tu trabajo? En tu trabajo. How do you act with your children? ¿Cómo actúas con tus hijos? How do you act with your husband or your wife? ¿Cómo actúas con tu esposo o tu esposa? The Word of God es la palabra de Dios. Gives us instructions. Es la que nos da instrucciones. How to walk correctly. De cómo caminar correctamente. How to live a prosperous life. Cómo vivir una vida próspera. Prosper is not only money. Ahora, hablando de prosperidad, no estamos hablando solo de dinero. Prosperity in your health. Estamos hablando de ser próspero en qué? En tu salud. In your love with your husband or your wife. Próspero en tu vida de matrimonio, esposo, esposa. Prosper in all relationships. Ahora, próspero en todas tus relaciones. And that's what the Word of God teaches us. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. And the reason we're talking about in Christ. Ahora, la razón de la que estamos hablando en estar en Cristo is because if we don't know who we are, es porque si tú no conoces, o sea, no sabes quién eres en Cristo, if you don't know who you are, then you don't know your position you're supposed to take. Entonces no vas a saber tu posición, cómo tomarla. Because many people pray because in the form they pray, you understand they don't know who they are. Y ahora, porque muchas personas pray. Ellos, por ejemplo, oran. But they don't know. When you hear them pray. Pero, por ejemplo, estamos hablando cuando se escucha hablar o cuando oran,
se escucha cuando oran, you know they don't know who they are. entonces tú ahí tú conoces quién eres. Cuando You know they do not know entonces tú sabes qué es lo que ellos no conocen o no saben. because they don't know who they are in Christ. ¿Por qué? Escuchando nomás como oran, no saben quiénes son en Cristo. Because they're begging God. ¿Por qué? Porque están mendigándole a Dios. He is your Father. Escucha, Dios es tu Padre. You're His child. Tú eres su hijo. You don't have to beg Him. Entonces tú no tienes que mendigar. Do you have to beg your Father on earth? Tú, por ejemplo, tu Padre natural aquí en la tierra, ¿tú le mendigas? Oh, papá, por favor. No, tú sabes tus derechos. Because my Father, if you did that to my Father, He said, no, I told you no, I'm not going to do it. You can, Yeah. all you want to do. Porque, por ejemplo, si hablas con tu papá y tu papá también te dice un no, That's right. y es un no, tu papá no se va a retractar, es un no. It don't matter how many times you cry No and play. importa cuánto llores, te tires al piso, no cambia, porque dijo no. And so if you know God says yes, Entonces, ahora tú sabes, si Dios te dice sí, because there's a promise, how does He say yes? Because His promise is in His Word. ya. ¿Y cómo sabes tú, o sea, que te dice sí? Es porque es en su promesa, Él te dice, Es te en su habla. palabra. Está en su palabra, sus promesas está en su palabra. And that's how we know it's plan of God for our life, Yeah, because He's entonces- promised us. Entonces nosotros sabemos que es el plan de Dios para nuestras vidas, porque eso está hablando en su palabra, porque ahí están sus promesas. So He's told us we're new creatures in Christ. Entonces Él nos ha dicho que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, But until we take time to say it, pero tenemos que tomar tiempo para confess it, para or confesarlo. meditate. Meditate means to confess. Ahora, meditarlo es el confesar. Meditate means to say it over and over to yourself. Meditar es decirnos una y otra vez. Meditate Ahora, meditar is not like they do in other countries where just they close their eyes and they hum. That's not meditation. ya como en otros lugares que se ha visto cuando personas dicen, oh, voy a meditar y cierra tus ojos y empieza, crees que estás meditando. No, eso no es meditar. That's not meditation according to the Word of God. Eso no es la meditación de acuerdo a la palabra de Dios. Meditation is saying the Word of God over and over to yourself. La meditación es decir la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Then ask the Holy Spirit to reveal it to you. Entonces de ahí le pides al Espíritu Santo que te lo revele. And then begin to pray in tongues. Entonces ahí empiezas tú a orar en lenguas o hablar en lenguas. And begin to keep meditating on it. Entonces empiezas a ir meditando. I speak the Scripture, Yo hablo, por ejemplo, esta escritura. and then I begin to pray in tongues about it. Entonces cuando la medito esta escritura, empiezo a orar en lenguas, a hablar en lenguas. Because our time with God all goes together. Porque la palabra, Nuestro tiempo con Dios así es, funciona juntos. así es, nuestro tiempo con Dios funciona juntos. What I mean by that, worshiping God, Ahora, ¿qué es lo que significant lo essence, que significa es adoración a Dios, praying in tongues, orando en lenguas, meditating on the Word of God, meditando en la palabra, reading the Word of God? leyendo la palabra? That's all taking time with God. Entonces todo eso toma tiempo con Dios. Amén. Amén. Salud. Salud. Oh, excuse me. Disculpen. But the Word of God Entonces la palabra de Dios, is what changed your life. esa es la que va a cambiar tu vida. And the more we take time to look at it, Y mientras más podemos nosotros tomar la palabra, llevar en la palabra, meditar en la palabra, it'll change you. entonces eso nos cambia, va a cambiar nuestras vidas. Just like the Scripture says, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. Entonces, como por ejemplo la escritura que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Old things have passed away. dice, todas las cosas viejas pasaron All things become new. y
después de ello, dice, todo viene a ser nuevo. When you're born again, Entonces, cuando tú eres nacido de nuevo, that's what happened in your life. eso es lo que va a pasar en tu vida. But it don't become real to you Ahora, y esto no va a venir a ser real para ti until you meditate on it. hasta que tú lo medites. Because the devil will keep you in condemnation Porque el diablo lo que va a tratar es de mantenerte en condenación and remind you of all your past sins. y haciéndote recordar todo tu pasado. And every time you make a mistake, he's going to tell you what you did wrong and how terrible you are. Ya, entonces si cada vez que tú cometas un error o haya un error en tu vida, él te lo va a estar restringando en tu cara, te lo va a estar diciendo constantemente. How terrible you are. Qué terrible eres, cómo lo has hecho, mira. That's Entonces te va a tener en condenación todo el tiempo. That's why it's important Por eso es importante to get the word inside of you. que esté la palabra dentro de ti. It's like put bullets in your gun. Es como, por ejemplo, que tú le pones las balas a tu revólver, ¿no? O a tu escopeta. Or your spiritual revolver. You could say. Estamos hablando a tu espíritu, le vas a meter las balas. So when the devil comes with his lies, Entonces, cuando el diablo venga con sus mentiras, you have a response for him entonces tú vas a saber disparar, vas a saber responderle. with the word of God. ¿Con qué lo vas a responder? ¿Cuáles son tus balas? La palabra de Dios. That I'm a new creature in Christ Entonces, Jesus. cuando venga a condenarte, tú le dices, yo soy una nueva criatura. All the old things you're En talking about Cristo is Jesús. passed away. Todo lo que tú me estás hablando, me estás haciendo recordar, eso está en el pasado, porque su palabra dice que eso es pasado. Amen. Amén. I'm a new creature now. Ahora yo soy una nueva criatura And en Cristo And there's Jesús. no condemnation to those who are in Christ Jesus. Y también su palabra dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amen. Aleluya. So that's why we meditate on it. Entonces, esa es la razón por la que nosotros tenemos que estar meditando. It's like in Colossians it said we're delivered out of the kingdom of darkness. Es como, por ejemplo, en Gálatas nos dice que Colossians. Colosenses dice que hemos sido liberados, ¿no? Translated. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. Until the kingdom of his dear son. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. And Amén. many people Ahora, hay muchas personas believe, well, I must have a devil. There's something wrong with me, you know. empiezan a pensar, yo creo que el diablo es el que está, I have a devil. o yo tengo el demonio, creo, el diablo está en mí. If you're a Christian, No, si tú eres the cristiano, devil's not in you. el diablo no está en ti. You're a new creature. Tú eres una nueva The criatura. devil can attack you, yes, El diablo puede atacarte, sí, but he can't be in your spirit. pero no puede estar en ti, en tu espíritu. He can connect with your body, yes, Él puede conectarte con tu cuerpo, sí, but not your spirit. pero no con tu espíritu. And when you know Porque cuando tú conozcas that I am a new creature, que eres una nueva that I'm not in the criatura, kingdom of darkness no que ya more, no estás en el reino de las tinieblas, I'm in the kingdom of God. sino has sido trasladado al reino de Jesús o al In reino other de words, su amado Hijo. you know your position now. Entonces, en otras palabras, tú conoces tu posición. And when you know your position, Y cuando tú sabes tu posición, you know that the devil can't move you no more. entonces tú sabes, y el diablo obviamente también sabe, que no te va a poder mover no más. Amén. When you know the word of God, Cuando tú conozcas, sepas la palabra de Dios. the word of God La palabra de Dios is God speaking to me. es Dios hablándome. When you know I'm not in the kingdom of darkness, Cuando tú sabes que ya no estás en el reino de las tinieblas, that I'm in the kingdom of his dear sino son. que ahora tú estás en el reino de su amado Hijo. I'm in Christ now. Entonces yo estoy en Cristo ahora. I'm a new creature in Soy Christ. una nueva criatura en Cristo Jesús. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. So it's important Entonces es importante that we know que nosotros our position. conozcamos nuestra posición. And then you can say, no, devil, you have no authority here. Entonces ahí tú vas a decir,
No, diablo, tú no tienes autoridad aquí. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. you have to go. Tú te tienes que ir, vete. Hallelujah. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.